Muy buen día. Mis compañeras Laura Sierra, Manuela Zuleta y yo, Jennifer Pérez, vamos a hablar acerca de las poblaciones de nemátodos en suelos con diferentes coberturas vegetales en el municipio de La Estrella, Antioquia. Para comenzar, es importante reconocer qué es un nemátodo. Los nemátodos son gusanos que son invisibles al ojo humano, es decir, que son microscópicos y se encuentran frecuentemente en casi todos los suelos. Más o menos en los primeros 10 a 15 centímetros, predominando en ambientes húmedos con mucha materia orgánica donde el pH es neutro, cerca a las raíces. Son el grupo animal más abundante del suelo después de los protozoos y pertenecen a un filo propio con más de 25.000 especies registradas y muchas más por registrar. Existen básicamente tres grupos básicos. Los nematodos aprófitos, que son aquellos que se alimentan del material orgánico presente en el suelo. Los nematodos parásitos, que son aquellos que invaden las plantas superiores y se alimentan de las raíces. Y los nematodos predadores, que son aquellos que se alimentan de otros nematodos, pequeñas lombrices, tardígrados, como lo vamos a ver, y otro tipo de microorganismos. Los nematodos en el suelo son importantes porque ayudan a regular las poblaciones de otros microorganismos en el suelo, también mineralizan nutrientes en formas que son disponibles y asimilables para las plantas, sirven como alimento, además influyen en la estructura del suelo, consumen organismos que pueden ser fitopatógenos y además reflejan qué tanta materia orgánica hay disponible en el suelo. Por tal motivo, se quiere saber si hay una diferencia significativa entre la abundancia de nemátodos encontrado en un bosque de pin, un bosque nativo y un pastizal en el municipio de La Estrella, Antioquia. Entonces la salud del suelo es significativamente diferente dependiendo del tipo de cobertura vegetal. Para llevar a cabo la investigación que nosotros desarrollamos durante el curso, se realizó una primera salida de campo al municipio de La Estrella, Antioquia. Allá se colectaron muestras de tipos de suelos con diferentes coberturas vegetales. Se colectó muestras de suelo en pastizal, en pino y en un bosque seminativo que está recuperándose. Entonces lo que se hizo fue que se tomaron aproximadamente 2 kilogramos de suelo, se llevaron al laboratorio, se refrigeraron y se mantuvieron húmedas las muestras hasta poder hacer la identificación y el procesamiento. Una vez en el laboratorio listos para procesar, todas las muestras se pesaron, se llevaron a tamices, en los tamices se pusieron papel como si fuesen un filtro, a esos tamices, bueno, debajo se pone un plato, a esos tamices se les agrega agua y se deja reposar de 24 a 48 horas. Luego, ese filtrado que queda en el plato que pusimos debajo del tamiz se lleva a otro filtro para nemátodos y el resultado obtenido se afora 15 mililitros en un tubo Falcon. Luego con una pipeta se toman 2 mililitros y eso se lleva a observación en el microscopio y se pone en una cámara de conteo. Se cuenta cada uno de los individuos que encontramos en esos 2 mililitros, luego hacemos la aproximación y los datos obtenidos se estandarizan. Se hace una prueba ANOVA con nuestra hipótesis y llevamos a observación. Para el análisis de los datos, se usaron los datos obtenidos de 2 mililitros de muestra, que fueron los observados al microscopio. Con estos 2 mililitros de muestra se extrapolaron los datos para 15 mililitros, que fue lo aforado en la muestra inicial de suelo. Como cada una de estas muestras de suelo tenía un peso relativamente diferente, cercano a los 70 gramos, se hizo un cálculo, una extrapolación para saber cuántos nemátodos habría en 100 mililitros, teniendo en cuenta el peso inicial de suelo que se obtuvo. Con estos datos entonces se obtuvieron los totales para cada muestra y los totales para cada cobertura, que son los que se muestran en las tablas a continuación. También se calcularon estos mismos datos para la cantidad de saprófitos y fitopatógenos que veremos en el análisis, que son muy importantes para analizar el estado de salud del suelo.
Como podemos ver entonces, una cantidad mucho mayor de nemátodos en la cobertura pasto de los 3 tipos de análisis que se hicieron, tanto el total de nemátodos como los nemátodos saprófitos y fitopatógenos. La cobertura de pino fue la que menor número de nemátodos tuvo, con un total de 6.284 nemátodos si se extrapolaran en 100 mililitros y se hiciera la suma de todas las muestras. Y la cobertura de nativo tuvo un número mucho mayor de saprófitos, pero el menor número de fitopatógenos en total. Para analizar la significancia de estas diferencias de los datos, se corrió un análisis ANOVA para cada una de los 3 tipos que analizamos. Entonces, corrimos un análisis ANOVA para el número total de nemátodos, en el que salió una diferencia significativa con un P menor a 0.05, y luego de eso, para cada ANOVA se realizó una prueba Tukey para ver si había diferencia significativa entre las muestras. En el número total de nemátodos, entonces, corroboramos que hay diferencia significativa tanto entre la media de datos para pasto comparada con la de pino, como la de pasto comparada para nativo, diciéndonos que es significativamente diferente el número de nemátodos totales que hubo en la muestra pasto. Igualmente se hizo esto para el número de nemátodos saprófitos y por tratamiento, que también dio que la diferencia significativa entre las medias de pasto y pino, pues como vimos en las gráficas y los resultados, el número de saprófitos del bosque nativo también fue alto y no hay una diferencia significativa entre estos, ni entre pino y nativo como tal. Y la tercera ANOVA que se corrió fue para la diferencia del número de nemátodos fitopatógenos por tratamiento, que también dio una diferencia significativa, y quizá es la diferencia significativa más importante, pues corrobora el resultado del número total de nemátodos y nos dice que hay una diferencia significativa en el número de nemátodos fitopatógenos que hay presentes en pasto en comparación con las otras 2 muestras, pues este fue mucho más alto comparado a estos tratamientos. Con estos resultados, entonces, se hizo el análisis para ver si estas diferencias significativas tienen un impacto, una relación biológica con la salud del suelo de las 3 coberturas vegetales. Ahora, discutiendo los resultados, se observó que hubo diferencia significativa en el tamaño de la población de nematodos entre las 3 coberturas evaluadas, que fueron pino, pasto y bosque de transición, que lo denominamos como nativo. Se observó particularmente en pasto que se encontraron altas poblaciones tanto de nematodos fitopatógenos como de nematodos saprófitos, y que dentro de los nematodos fitopatógenos la población que más presencia se obtuvo fue el género Hemicicleófora. Este género se caracteriza por tener un estilete muy largo. Esta situación nos hace suponer que este género puede entrar en un estado de criptobiosis o algo similar, y debido a que es poco probable encontrar dichas poblaciones altas de estos nematodos cuando el suelo ha sido conservado bajo unas humedades muy pequeñas y sin raíces, porque pues los nematodos fitopatógenos que se hallan en el suelo por lo regular se alimentan de las raíces de las plantas.
También se encontraron poblaciones, aunque no tan altas, de Etilencus, Ditilencus y Afalencoides, que son nematodos fitopatógenos. Por lo regular, estos nematodos fitopatógenos que se encuentran en el suelo, debido a que se alimentan de raíces, pues podemos suponer que pasto, que es un cultivo homogéneo, puede atraer más fácil plagas de nematodos fitopatógenos en comparación con, digamos, el pino y, y el bosque nativo que estuvimos evaluando. Hemiciclófora ha sido reportada como plaga para muchos cultivos de gramíneas como arroz y cebada. También es importante tener en cuenta que los nematodos fitopatógenos no todos atacan todo, es decir, siempre va a existir una preferencia de ciertos géneros e incluso de ciertas especies por ciertas especies de plantas o ciertos grupos, digamos, de plantas. Los nematodos son a menudo usados como bioindicadores de la salud del suelo. Esto debido a que juegan un papel muy importante en una serie de procesos ecológicos y que son clave para el funcionamiento de los ecosistemas. Encontramos, por ejemplo, que en la cobertura de pino y de bosque nativo se encontraban mucho más nematodos saprófitos que nematodos fitopatógenos. Esto como a priori nos puede dar mm, nos puede dar indicaciones de que este suelo podría estar muy saludable. Sin embargo, no todos los nematodos saprófitos cumplen la misma función del suelo. Por ejemplo, algunos nematodos bacteriófagos se pueden alimentar de bacterias que afectan la descomposición de la materia orgánica, pero también se pueden estar alimentando de bacterias que son benéficas. Entonces, no, el hecho de encontrar saprófitos no es un indicador, digamos, certero de que la salud del suelo está sumamente bien. Sin embargo, es mucho más satisfactorio encontrar poblaciones de saprófitos que poblaciones de nematodos fitopatógenos. Mm, También los nematodos saprófitos pueden estarse alimentando de frutas, de hifas de hongos y de esta manera estar contribuyendo al reciclado de nutrientes en el suelo. Mm, y bueno, por otra parte, pues ya habíamos dicho que en la cobertura de pinos se encontraron más poblaciones de saprófitos que de fitopatógenos. Sin embargo, la cantidad de individuos observados en esta cobertura fue bastante baja. Y como para finalizar y como dato adicional de lo que se encontraron en las muestras de suelo, pues pudimos observar presencia de varios tardígrados que, según un compañero de la universidad que es experto o que trabaja con estos animales, nos contaba que son pertenecientes a la familia Macrobiotidae, que son tardígrados de tamaños, por así decirlo, más grandes y que se han encontrado como depredadores de nematodos. En la actualidad hay algunas personas que están interesadas en investigar estos animales como una forma de regulación o de control biológico contra las plagas de nematodos, contra... Bueno, para concluir, los nematodos son excelentes bioindicadores de la salud del suelo. Sin embargo, para hacer estos trabajos de poblaciones se recomienda, ante todo, procesar las muestras del suelo lo más pronto posible después de que se haga la colecta en campo, para evitar la pérdida de poblaciones. En estos datos encontrados en estos análisis estadísticos que hicimos durante todo este proceso, tendríamos que tener en cuenta sobre todo que algunas poblaciones de nematodos, sobre todo los nematodos fitopatógenos, se pudieron haber perdido, como dije anteriormente, por falta de alimento. Y también es importante hacer estudios taxonómicos detallados tanto de los nematodos fitopatógenos como de aquellos que son saprófitos. Estos estudios taxonómicos son complejos y requieren obviamente de expertos en el tema. Y como manera de sugerencia o idea,
después de lo observado con los tardígrados, surge la opción de seguir investigando mucho más la biología de estos organismos que pueden ser una forma o un nuevo método de control microbiológico contra nematodos fitopatógenos. Muchas gracias, y acá después de esto vamos a dejar algunos videos muy interesantes sobre los tardigrados que encontramos, y entre ellos uno de los macrobiotidae alimentándose de un nematodo saprófito.